es un tema complicado y me llega a mí al corazón, la verdad. Como ustedes saben, yo soy la mitad colombiana. Tengo, mejor dicho, tengo la nacionalidad colombiana por adopción y después de 28 años de vivir en Colombia, estoy verdaderamente afectada con lo que pasa allá. Esta tarde queremos hablar de este tema desde eh, lo científico, también desde lo humano, porque hay momentos en los que la Tierra se mueve y casi al mismo tiempo empiezan a moverse, por supuesto, las redes sociales. Después del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto, este lunes pasado, comenzaron a circular preguntas razonables, pero también afirmaciones sin fundamento, que el terremoto de Venezuela estaría conectado con el de Colombia, que existiría una especie de recorrido sísmico por Sudamérica y que Ecuador sería el próximo país en recibir un gran terremoto. Pero la Tierra no funciona como una fila de fichas de dominó. Un terremoto en un país no significa que el siguiente tenga que ocurrir en el país vecino, en absoluto. Y yo esta tarde quiero hablar con una persona a la que ya tuve aquí hace relativamente poco para hablar del terremoto de Venezuela y que de verdad nos dio una gran lección. Una persona absolutamente experta. Ella es geóloga y científica además, Carolina Bernal, a quien le doy la bienvenida esta tarde. Carolina, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación que me parece que es fundamental hablar de este tema coyuntural. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los radioescuchas. Comenzando también por solidarizarme con nuestros hermanos colombianos, que sí les llevamos muy en el corazón a los colombianos. Tenemos una cultura que nos une y que nos duele lo que ha sucedido, ¿sí? Muchas gracias por tenerme aquí, por poder compartir con ustedes los conocimientos alrededor de este tema. Pues para decir, como tú lo dijiste, no es que lo que sucedió en Venezuela sucedió en Colombia y nos toca a nosotros enseguida. No, no es así. Como funciona es una coincidencia muy triste, muy trágica la que sucedió, pero son esas coincidencias que han pasado a lo largo de la historia de la Tierra y yo creo que no, los seres humanos no debemos ser pretenciosos en el punto de pensar que estas cosas solo nos pasan a nosotros. La historia de la Tierra es 4.500 millones de años, nuestra historia como Homo sapiens alrededor de 300.000 años. O sea, Así el ser humano no es mucho tiempo. Así es, definitivamente, pero también hay otra. Quiero que empecemos hablando exactamente de qué sucedió en Colombia, qué fue lo que pasó desde lo científico y desde la experiencia, pues desde el conocimiento que tú tienes, Carolina. Ya, primero tenemos que partir por un dato, ¿no? Tenemos la Tierra, la esfera terrestre, ¿no es cierto? Y la esfera terrestre está dividida en fichas de un gran rompecabezas, que son las placas tectónicas, ¿no? Es como, cuando hablo con mis estudiantes, me gusta decirles, es como si ustedes tuvieran una manzana y solo la cáscara de la manzana es la corteza terrestre sobre la cual nosotros los seres humanos vivimos, ¿sí? Y esta corteza está dividida en este rompecabezas de las placas tectónicas. Por el azar de la vida nos tocó vivir en esta zona en la cual están chocándose dos placas, el Ecuador y Colombia, ¿no? Que es la placa de Nazca, que se va a mover hacia el nororiente, y la placa sudamericana, que se va a mover hacia el occidente. Entonces están chocándose. Uno tiene que imaginarse que es un choque, como podríamos decir, un choque de egos, ¿no? Ninguna de las dos placas al chocarse quiere ceder. Okay. Pero la de Nazca... La comparación me parece perfecta, ¿no? La de Nazca va, por ser más liviana o más densa, diríamos, se va a ir para abajo, va a meterse dentro. Y imaginémonos, o sea,
son rocas, estamos hablando de rocas. Y nosotros cuando vemos una roca en la superficie terrestre es una cosa durísima, ¿no es cierto? Pero lo que pasa a kilómetros de profundidad es muy diferente, ¿no? Ahí hay mucho calor, mucha presión y entonces los materiales se comportan de diferente manera. Es como, más o menos como ir a baños y ver cuando hacen la melcocha, ¿no? Ok, La melcocha cuando está caliente se mueve y es muy dúctil, pero se enfría y es una cosa durísima, ok. ¿sí? Entonces, la melcocha fría es lo que tenemos las rocas en la superficie. La melcocha caliente es cuando empieza a meterse. Pero al final nosotros tenemos que son materiales que están chocándose y entonces imagínese estarse chocándose y chocándose en esa pelea continua. Se acumulan muchas fuerzas, muchos enojos, digamos, entre las dos placas y hay un momento de ruptura fuerte. Ese momento de ruptura fuerte es el que va a producir este sismo, los sismos en general. Pero, ¿Sí? ¿qué significa científicamente un terremoto de esa magnitud 7.4? Significa que ha habido mucho tiempo en las cuales se están moviendo a razón de 6 centímetros, 5 centímetros, una contra otra, ¿sí? Como le digo, nadie quiere ceder, pero a la final una se va por debajo y están todo el tiempo luchando entre ellas y se acumula la energía, ¿sí? Hasta el momento en el que ya no se aguanta y se produce el sismo. Y el sismo, los sismos en general, lo que nos van a hacer es ayudarnos a modelar cómo está pasando este fenómeno de la subducción, porque no es igual en toda Sudamérica, ¿no? Ok, Por eso hay sitios en los cuales hay más volcanes, más sismos, menos volcanes, porque es diferente la manera como Nazca, la placa de Nazca se mete bajo Sudamérica. Y esa fue la razón del sismo de Colombia. El sismo de Venezuela fue otra razón muy diferente. Bueno, también fue de no las tiene placas. conexión lo uno con lo otro, ¿cierto? Digamos que son movimientos entre placas, pero si en la una en Colombia es este hecho de que se mueve Nazca bajo Sudamérica, en Venezuela fue que la placa del Caribe se movió con respecto a la de Sudamérica. O sea, tenemos hasta diferentes placas que están Ok. interactuando. Ahora, esto del epicentro, ¿qué significa? Ya. Entonces, cuando nosotros estamos, como le dije, hay que tener aquí una visión espacial, ¿no? Imaginarse, tener imaginación y pensar que yo estoy parado aquí en Quito, en este sitio, y veo cómo se comportan las cosas, ¿no? Pero lo que sucede dentro de la Tierra, a kilómetros de profundidad, va a ser muy distinto, porque hay mucha temperatura, mucha presión, ¿sí? Los materiales no se comportan distinto, es la Ok, melcocha fluida. Sí, entonces nosotros tenemos que pensar en esa situación, que en el momento en el que se vayan a romper a diferentes, porque pueden ser, como estamos geológicamente, somos muy complejos, puede ser distinto la manera en la que se produzcan estas fracturas. Acordémonos que en Quito también podríamos tener sismos, tenemos de hecho sismos, acuérdense. bueno, aquí se sintió, ¿no? Este último, el, Claro, el, el pero 10 de agosto. eso es otra cosa. Pero Ok, tenemos nosotros en Quito una falla que también nos produce sismos, ¿no? Pero son de ok. digamos, otra familia, ¿sí? Ujú, Y si los colombianos son la familia Pérez, los de Quito son los de la familia Carrera. ok, Son diferentes, pero igual, como son en profundidad, ¿sí? Imaginémonos todo el mundo ha lanzado una piedrita en un estanque, ¿no es cierto? Entonces, al lanzar la piedrita, nosotros vemos que se van haciendo ondas, que se van esparciendo, ¿sí? Entonces,
Lo mismo va a suceder dentro de la Tierra, a kilómetros de profundidad, solo que en 3D. Y además no es agua, sino les digo esta melcocha fluida que está adentro. Ok. Entonces, donde se rompa, el sitio en la profundidad donde se va a romper, ese es el hipocentro, en profundidad abajo. ¿Sí? Pero el epicentro es justamente en la superficie, digamos, donde está parado el ser humano, en la superficie es el epicentro, y lo que esté abajo es el hipocentro, donde se rompió, donde ya no aguantaron más la presión de estarse todo el tiempo peleando las dos placas. Los dos egos, como decía hace un momento. Ahora, ¿cuándo se produce este tipo de fenómenos más superficiales y más profundos? Sí, bueno, en el Ecuador hemos tenido sismos más superficiales, ¿no? Y esos han estado relacionados a estas fallas que están en superficie. Supóngase, hay una falla gigante que entra desde Guayaquil, que cruza los Andes y se va hasta Venezuela. Esa es una falla que produjo el sismo de Ambato de 1949, el famoso sismo. Si se recuerdan, cuando vamos a Ambato, a Pelileo, hay la historia de que se cambió de lugar la ciudad y todas esas cosas, Pelileo. Entonces, esa falla va a producir sismos superficiales. En cambio, cuando nosotros empezamos a hablar de la subducción, porque las fallas son como heridas que están en la piel de la manzana, en la piel de la tierra, pero la subducción es mucho más profunda. Entonces, esa nos va a dar unos sismos intermedios. Sí, bueno, es complicado, ¿no? Estas comparaciones me parece que nos hace entender a los seres humanos comunes y corrientes. A los que no estamos en el tema. Que puede ser esto, porque de verdad, pues es un tema complicadísimo entender. Ahora, cuando estos fenómenos, estos desastres son más profundos, ¿causan más daño o los más superficiales son los que causan un daño mayor? Ya, cuando son más profundos, ¿sí? El hipocentro, que es el sitio donde se rompió después de tanta pelea, ¿sí? Donde se rompen las placas, ¿sí? Cuando es profundo, la onda que se produce va a viajar muchos kilómetros, ¿sí? Entonces esto va a hacer que se vaya atenuando. Por eso los sismos profundos son menos destructivos. En cambio, si se producen muy a nivel superficial, como lo que pasó en Ambato, que le digo, en 1949, ahí es una destrucción terrible, ¿no? O lo que pasó mismo en Venezuela, ¿no? En Venezuela fueron 2 sismos superficiales, entonces era obvio que nada podía quedarse en pie ahí y fue muy dramático lo que sucedió. En cambio, Colombia es un sismo intermedio que sí ha causado daño. Bastante. Bastante, pero es en menor magnitud que lo de Venezuela. ¿Y esta profundidad fue la que hizo que este sismo se sienta en Panamá y en Ecuador por ser tan profundo? Así es, así es. Eso es otra cosa que también es complicado de explicar cuando también les explico a mis estudiantes, porque en el hipocentro, adentro donde se está rompiendo la roca y que produce estas ondas van a viajar por toda la Tierra, ¿sí? Entonces, por eso, se recordará en el sismo del 2016, el Servicio Geológico de los Estados Unidos daba una medida. También ahora en Colombia y con Venezuela, el Servicio Geológico de los Estados Unidos a kilómetros de distancia, cientos de miles de kilómetros de distancia, está dando la profundidad y está avisando la magnitud. ¿Por qué? Porque las ondas que se producen cuando se rompe esta continuidad, viaja esto y nos va avisando. Entonces, también nosotros, los ecuatorianos, vamos a sentir este terremoto. Porque las ondas siguen viajando. Mientras más, además ahí cuando es más profundo, ahí las ondas viajan más.
Sí, Claro. es más fácil que viajen muy lejos. En cambio, los superficiales van a quedarse dando mucha guerra, digamos, en el sitio, pero no se van a sentir a nivel regional. Sí, es muy importante. Bueno, yo sigo llamándole con su segundo nombre, Carolina, y es Isabel. Como Se me usted le había olvidado. guste. Como Igual usted le guste. Carolina es un bellísimo nombre, Isabel es precioso también. Pero Sí, a mí bueno, también me gustan los dos. vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para seguir hablando de esto, porque sí me preocupa todas esas noticias alarmistas que están circulando en redes sociales y yo creo que podemos dar como una tranquilidad. Siempre hay que estar como preparados para lo que puede pasar, pero hay que estar tranquilos. Hacemos una pausa en Punto de Encuentro para estar juntos en radioonline.es, marcando nuevas tendencias. Volvemos enseguida. Disfruta tu viaje con nosotros. Somos radioonline.es. Inicio de espacio publicitario. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial para un seguimiento eficaz del cáncer, precisión superior, para detectar hasta la más mínima lesión, menor exposición a la radiación y eficiencia en el procedimiento con un equipo humano altamente especializado. Informes éticos y confiables para decisiones que brindan esperanza de vida. Porque tu lucha es la nuestra. Estaremos junto a ti con la experiencia, trayectoria y calidez del Hospital Metropolitano. Llámanos al 1-800-H-METRO. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. En Coral Hipermercados Encuentras todo y más barato. ¡Vamos! Supermercado, ferretería, panadería, electrodomésticos, delicatessen, papelería. moda. En Coral Hipermercados encuentras más de 500.000 productos. Todo y más barato. En cada segundo a lo largo de un proceso, en cada avance en un proyecto compartido, en cada gesto cómplice en un trabajo en equipo, las cosas ocurren y se hacen. La investigación y la innovación no representan algo que se hace, sino que son una forma de hacer las cosas. Y en Faes Farma llevamos más de 90 años haciéndolas. Creciendo en personas con un talento diverso y especializado, expandiendo nuestros mercados hasta llegar a los 5 continentes. Ampliando nuestra capacidad industrial para hacer las cosas con los mejores estándares y la mayor eficiencia. En Faes Farma llevamos casi un siglo innovando para desarrollar un portfolio diversificado en especialidades médicas de alta demanda. Más de 90 años mejorando la calidad de vida de millones de personas. Y sobre estos fundamentos sólidos y robustos, lanzamos un mensaje contundente. Queremos hacer todavía más. No solo queremos ser reconocida como la mejor farmacéutica española global. Queremos ser un referente en progreso y bienestar y dejar una huella de salud en las personas y en el entorno. Contamos para ello con la confianza y el orgullo que nos aportan nuestra historia, una cultura renovada, un equipo reforzado y una organización más ágil, más global y más estratégica. No estamos aquí para celebrar lo logrado, que es mucho. Hemos venido a ilusionarnos con todo lo que está por hacer. Bienvenidos a Faes Farma. El primer paso es más fácil de lo que piensas. ¿Y tú? ¿Qué excusa tienes para no ser tú mismo? Descubrir lo que eres capaz de hacer cambia todo. Aquí encontré las herramientas del conocimiento y el impulso. Enseñar es entender que cada mente es un universo único. El aula no es solo un espacio, es un hogar. Educar es construir puentes entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Ya elegí, ahora te toca a ti. Uniandes inspira. Fibra Max, el internet de menor latencia del Ecuador, para que todo en tu hogar funcione al instante. Cada jugada a la vez cuando realmente sucede.
Con Fibra Max, sé el primero en gritar el gol. Vive la emoción en tiempo real. Fin de espacio publicitario. El dial cibernético es infinito y juntos lo vamos a transitar. Quédate con nosotros. Somos www.radioonline.es. Somos www.radioonline.es. Punto de encuentro para estar juntos. Estamos de regreso en Punto de Encuentro para estar juntos en radioonline.es, marcando nuevas tendencias. Continuamos con Carolina Bernal o Isabel Bernal, geóloga, una científica, catedrática además, que creo que es la persona más indicada para hablar de estos temas. Y también yo creo que tenemos que generar como tranquilidad. No podemos ser alarmistas lo que ha estado pasando. Pero yo tengo una última pregunta con relación a lo de Venezuela y Colombia, que ya quedó absolutamente claro que no tienen nada que ver el uno con el otro, no son ni primos lejanos, ni absolutamente. Pero sí hay casos en los que científicamente se puede demostrar y afirmar que dos terremotos pueden estar relacionados, no estos exactamente, pero sí hay otros casos. Bueno, los que estuvieron íntimamente relacionados, que son hermanos, son los dos que tuvimos en Venezuela esta vez, porque el primero que se da, lo que hace es mover las piezas que están ahí en el subsuelo y genera el segundo 39 segundos después. Exacto, pero no de un país a otro. No, de un país a otro no, porque tomemos en cuenta, como le decía, que la configuración es muy distinta de las placas, de lo que está en Venezuela a lo que está en Colombia. Ok. Ahora, lo que decía, definitivamente pues las redes sociales son complicadas, son una gran herramienta para ciertos casos, pero en otros yo creo que pueden hacer mucho daño. Y últimamente, luego de lo que pasaba en Venezuela y en Colombia, están surgiendo informaciones que están alarmando a la gente. Yo escucho a muchas personas que están muy prevenidas, están asustadas. Incluso una familia muy cercana, amiga mía, no ha querido salir de vacaciones. Iban a irse a la playa aquí en Ecuador y no han querido irse por el miedo a que venga un terremoto en Ecuador ahora. ¿Hay algún argumento, hay alguna información, hay algún argumento científico que nos pueda decir que debemos estar listos? Ya usted hace un momento dijo que no tiene nada que ver y que normalmente no sucede. Pero no podemos predecir que va a haber terremotos, ¿cierto? Científicamente está demostrado que los terremotos no se pueden predecir, ¿sí? Entonces nosotros como ecuatorianos debemos de estar tranquilos y no pensar que pasó en Venezuela, pasó en Colombia y nos va a pasar a nosotros. No, así no funcionan las cosas en la Tierra. Tenemos en el sistema Tierra, en el planeta Tierra, no funcionan así las cosas. El planeta Tierra tiene sus reglas y nosotros somos parte de ese sistema y debemos aprender a vivir con esas reglas. Y esas reglas nos dicen que el Ecuador es un país que tiene una amenaza sísmica siempre, toda la vida. Permanente. Desde que comenzó el país del Ecuador hasta que termine, siempre va a haber la amenaza de sismos. Hemos vivido sismos, tenemos la experiencia, ¿sí? Y no por eso vamos a dejar de vivir en el Ecuador y decir, bueno, aquí hay mucho sismo, vámonos de aquí. Hay muchos volcanes, no. La respuesta es la preparación, es la prevención, ¿sí? Estar preparados como familia, como sociedad para enfrentar estos riesgos que en algún momento es seguro lo que es. Seguro es que en algún momento va a llegar un terremoto, no sabemos cuándo, no sabemos en qué magnitud, pero va a existir.
Pero no podemos pensar que va a ser lo mismo que pasó en Colombia y en Venezuela. Nunca. Ahora, ¿por qué los seres humanos nos resulta tan tentador construir estas cadenas alarmistas, estas secuencias? Es complicado, ¿no? Nos encanta. Sí, ese ya es un tema psicológico, de psicología social, que tendríamos que analizar con otros expertos, pero sí nos encanta psicólogos también, buscar este morbo también de estar en ese susto. Exacto, es un morbo. Pero lo que nosotros desde la academia podemos decir es que lo que podemos hacer ahorita es prepararnos. Ya habíamos hablado en la anterior conversación de cómo tenemos vale la pena recordarlos. Tenemos que prepararnos, tenemos que saber qué vamos a hacer antes del terremoto, qué es lo que tenemos que tener listo, preparado, cómo debemos responder durante el terremoto y qué debemos hacer luego del terremoto. ¿Sí? Eso es lo que tiene que estar clarísimo en nuestro ADN como sociedad ecuatoriana. Decir, bueno, yo sé que va a haber un sismo, ¿cómo me comporto? Además que lo que me llama a mí mucho la atención, ¿no? Es que estos fenómenos naturales, estas amenazas naturales, diga usted, los sismos, los volcanes, las erosiones, la erosión que vivimos en el río Coca, van a ser el principal fiscalizador de las obras que nosotros construimos, ¿no? Entonces, en Quito, y creo que en general en las ciudades del Ecuador, cuando se construyen, no es que nosotros voy a construir una casa chiquita y me gasto un montón de dinero que con el análisis del ingeniero estructural, que el arquitecto, no, yo le doy a que construya un maestro, ¿sí? Entonces son construcciones informales. Esas construcciones informales que nos costaron bastante menos de lo que deberían costar, a la final pueden costarle la vida a nuestra familia, pueden costarle a nuestro futuro, ¿sí? Porque estoy yo empeñando todo el dinero que yo como familia pude conseguir para construirme esta casa. Viene el terremoto y dice, señor, usted no hizo bien las cosas, entonces me llevo. Y desaparecen las construcciones. Y lo que no mata el terremoto, lo que matan son las estructuras que se caen en el terremoto. Entonces puedo perder primero la vida, que es lo más importante, y después mi patrimonio como familia. Así es. Definitivamente el ahorrar recursos puede salir muy caro. Esa es la verdad. Eso es indiscutible. Ahora, ¿qué está pasando con nuestras, con toda la cadena inmensa que tenemos de volcanes, por ejemplo? ¿Eso tiene algo que ver con un sismo, con un terremoto, el comportamiento de los volcanes, o son dos cosas completamente diferentes? Bueno, cuando uno está enfermo va a tener diferentes síntomas, ¿no es cierto? Que va a tener temperatura, que va a tener tos, son síntomas, ¿no? Entonces, esta subducción de la placa de Nazca va bajo la placa de Sudamérica, va a tener dos síntomas, ¿no? Un síntoma va a ser los sismos y otro síntoma va a ser los volcanes, ¿sí? Son dos síntomas de lo que está pasando en el interior de la Tierra. Ahora, cuando nosotros tenemos sismos extraordinariamente grandes, sí puede haber una correlación con el comportamiento de los volcanes. Okay. Puede que se despierte un volcán o que entre en erupción un volcán, cuando son excepcionalmente grandes, ¿no? No son todos, porque nosotros tenemos diferentes tipos de sismos, ¿no? Hay unos sismos muy pequeñitos que se van a dar en los mismos volcanes cuando está subiendo el magma, ¿no? Que no van a ser capaces de generar otras reacciones en cadena, ¿no? Okay. Pero vemos lo que sí pasó en Venezuela, sí fue una reacción en cadena. Un sismo que aparece genera como reacción que se dé el siguiente sismo más allá. Entonces fue algo súper complicado a nivel científico, ¿sí? Y muy destructivo.
Ahora, hay un tema que a mí me causa mucha curiosidad y es este calentamiento global que estamos viviendo, definitivamente que no le hemos cuidado al planeta, el planeta nos está cobrando. ¿Puede también producir este tipo de fenómenos y desastres? No. No hay relación para nada. No hay relación, le explico, ¿no? Nosotros tenemos la esfera de la Tierra, ¿sí? Y lo que está moviendo a sismos y terremotos es el calor interno que hay dentro de la Tierra. En cambio, todo lo que sucede con el cambio climático está relacionada con la energía que viene desde el Sol. Entonces son dos focos, como dos puentes, como dos familias muy distintas, que no van a... Son dos familias distintas que no se llevan. Ok. Que no tienen ningún tipo de parentesco, ninguna cercanía. No. Ahora, definitivamente no se puede. Ecuador no va a ser el próximo país en sufrir un terremoto de gran magnitud. Eso es algo que tiene que quedar claro, que estamos en peligro permanente desde que existimos, es real, pero no tiene relación con lo que ha pasado. No tiene ninguna relación. En absoluto. Es muy importante repetir eso, insistir en eso para que la gente esté tranquila. Pero hay que estar preparados porque sí nos va a pasar. No sabemos cuándo, no sabemos en qué fecha, no sabemos en qué ciudad, no podemos establecer la magnitud. Eso es absolutamente claro. Nada, no podemos saber nada. ¿Cómo debemos prepararnos? Eso es importante volver y repetir. Ya, eso me desvié de ese tema, porque lo que primero hay que tomar en cuenta es que los sismos van a ser un control de la corrupción, ¿sí? Cuando nosotros, porque una corrupción es construir sin los permisos del municipio, ¿sí? Entonces van a ser un control. Entonces primero pensar que lo que yo haga, sí tengo que estar pensando en dónde, conocer el sitio físico, mi entorno físico y saber que el Ecuador tiene una amenaza sísmica alta, entonces tengo que construir tomando en cuenta eso, ¿sí? Quito muchos terremotos que han destruido la ciudad, ¿sí? Y por eso no se puede construir solamente con un maestro. Después de conocer bien el medio, nuestro medio físico, saber cuáles son las amenazas que yo tengo. Y hacer un estudio de la tierra, de la tierra que tenemos, es importante también, ¿cierto? Sí, todos los municipios deben manejar el plan de ordenamiento territorial, ¿sí? En este espeyote necesita, ahí se conocen ya las amenazas. El municipio ya dice cuáles son las amenazas que existen en ese territorio, ¿sí? Y dónde se puede construir, dónde no se puede construir. Eso ya eso lo hacen los gobiernos locales. Conocer eso. Luego, es muy importante conocer mi núcleo familiar, ¿sí? ¿Quiénes somos en la familia? ¿Dónde trabajamos? Si está en la escuela, dónde se trabaja, los números de teléfono de contactos y tener un plan como familia, ¿sí? Decir, si en el momento del sismo te coge a ti en la escuela, te coge a ti coge a mí en la casa, ¿cómo nos vamos a reencontrar? Porque un sismo puede ser algo, como ya hemos vivido, muy tranquilo aquí en Quito, o puede ser algo devastador como ha sido en Venezuela. Entonces yo debo saber los números de teléfono, dónde me voy a encontrar con mi familia, ¿sí? ¿Dónde voy a estar con ellos? ¿Dónde vamos a reencontrarnos? ¿Cómo nos vamos a resguardar? ¿Cómo yo sé que vamos a actuar? Y tener lista una mochila con las, digamos, cosas básicas, por decirlo de alguna manera. Porque no sabemos si es de día o de noche, qué va a pasar. Necesitamos tener linternas, necesitamos tener agua, necesitamos tener un radio a pilas. Esas cosas así
muy básicas que nos ayuden a sobrevivir. Debemos saber dónde están los servicios básicos, dónde corto el agua, dónde corto el gas, dónde la electricidad, porque pueden producirse incendios ahorita que encima más estamos con esta temporada. Sí, es necesario que yo me empodere de mi territorio, sea de la casa, del sitio donde trabajo, del sitio donde yo estudio, y coordine con mi gente cómo vamos a hacer. ¿Sí? Que yo conozca estos temas. Hay que ser estratégicos, ¿cierto? Hay que ser estratégicos. Conozca mi barrio, conozca los sitios seguros, sepa por dónde voy a salir. Si estoy en mi casa, por dónde salgo al sitio seguro. Un sitio que esté descampado para que donde no me puedan caer cosas, ¿sí? Donde no me caigan árboles, paredes, postes, ¿sí? ¿Qué voy a hacer si me coge manejando? Tengo que alejarme de postes, tengo que parar, ¿sí? Ver un sitio abierto para poder estar. Y tener un punto de encuentro, ¿no? En caso de que no estemos todos juntos. Claro, pero eso sería posterior al sismo. Exacto, claro. También identificar en mi casa por dónde van a ser las rutas de evacuación, por dónde vamos a salir en el momento ya del sismo. Si estoy en mi casa, si estoy en mi trabajo, cuáles son las rutas de evacuación, y ver que en las rutas de evacuación no existan cosas que puedan caerse, muebles pesados, estanterías. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Si ya eso antes del sismo, tener ya todo bien mapeado en nuestros cerebros de todos los integrantes de la familia, saber dónde vamos a estar. Y claro, conversar también a nivel de barrio sería muy importante. Ya en el momento del sismo, lo primero, aunque todos reaccionamos de diferente manera, respirar, a todos nos aterroriza, sí, nos aterroriza, pero siempre pensar en protegernos, ¿no? Los sacudones, hemos visto muchos videos de los sacudones que se dieron en Venezuela y en Colombia, ¿no? Que a la gente le botan al suelo, por eso es preferible agacharse y protegerse, ¿sí? Proteger la cabeza y intentar, en 4 es más fácil mantener el equilibrio, ¿no? Aguantar el remesón. Claro, lo que sucedió en Venezuela fue algo, digamos que fuera de todas las expectativas, porque ahí fueron 2 sismos que atraparon a la gente, ¿no? Pero generalmente, como vimos en Colombia, es uno que se siente el sacudón fuerte y enseguida... Pero, Isabel, ¿por qué hay tantas réplicas después? Porque, ¿cómo le explico? Se dio esta ruptura, ¿no es cierto? Entre estas dos placas que se estaban peleando, estos 2 egos. Sí. Entonces van cayendo, se rompe, pero se va rompiendo, después se siguen reacomodando las piezas, ¿sí? Y al reacomodarse estas piezas, van generando pequeñas rupturas hasta que todo como que caiga y se encaje. Y vuelva a encajarse, Sí. Y por eso se tienen las réplicas, pero siempre las réplicas van a ser de menor magnitud. Por eso en Venezuela, como fue de mayor magnitud y en otra localización, entonces ya decimos, no es el mismo sismo, es otro sismo que se produjo. Sí, pero es aterrador, pero estas cosas hay que tocarlas, hay que hablar. Ahora, aquí en Ecuador, antes de ayer, me parece que el 11 de agosto hubo una actividad sísmica reciente en Carchi, ¿cierto? Pero también en Manabí se reportó. Todo el tiempo hay sismos aquí en el Ecuador. Todo el tiempo uno entra a la página del Instituto Geofísico y siempre están reportándose sismos, ¿no? Pero no se sienten, no son... Son de baja magnitud, ¿sí? Los gigantes siempre, se recuerdan en la memoria histórica, ¿no es cierto?, de toda la población por las consecuencias que han tenido. Pero todo el tiempo tenemos sismos. Aquí en Quito tenemos sismos incluso de los asociados a los volcanes. Póngase el volcán Pichincha, cuando se mueve el magma, cuando empieza a subir el magma, empiezan otra vez a descolocarse todo lo que está ahí, las rocas,
y se hacen unos sismos muy pequeñitos y la gente que está muy cerca lo siente. La gente que está en las faldas del Pichincha, pero la gente que está en Tumbaco no lo va a sentir. Pero, por ejemplo, esa secuencia de sismos pequeños necesariamente no es que anuncia uno grande. No, es más, es mucho mejor que haya sismos pequeños. Es como que suelta energía, por decirlo coloquialmente. Exactamente, se va liberando. Libera energía. Sí, porque cuando hay mucha tranquilidad, en muchos años no pasa nada, entonces ahí sí empezamos a prepararnos, o sea, como científicos decimos, hay un silencio sísmico, porque sabemos que es una zona que produce sismos, porque está... bueno, sabemos que hay algún mecanismo de ahí que puede producir, pero no se están dando en tantos años. Decimos, el próximo sismo que vaya a existir aquí va a ser terrible. Por eso es preferible que hayan sismos pequeñitos siempre. Sí, sí, desafortunadamente esto, vuelvo a lo que pasó en Colombia y en Venezuela, es tan triste porque hay cada historia que es impresionante. Y a todas las recomendaciones que usted hace, hay una también que hay que hacer. Las mascotas. Ay, si no puede salir con las mascotas, hay que salir con las mascotas. Tener las correas de los perritos a la mano, los guacales de los gaticos, es muy importante. Y yo, como soy animalista, pero total, yo sí pienso en eso. Ya no tengo a mis gatos, desafortunadamente, pero tengo a mis perritas. Yo vine de Colombia, Isabel, con 2 perritas y 2 gatos. Y son para mí supremamente importantes. Entonces yo creo que eso también hay que pensar en ellos. Hay unas historias ahorita en Colombia sobre eso que, es impresionante y son... Sí. Son vidas importantes. Claro, hay que pensar y por eso es necesario, es imprescindible que hablemos como familia, porque vamos a tener adultos mayores, podemos tener adultos mayores, podemos tener bebés, podemos tener niños, adolescentes, mascotas. Entonces, entender qué voy a hacer con cada uno de ellos, cómo voy a reaccionar con cada uno de ellos, porque si tengo un abuelito que no puede, que tiene movilidad reducida, ¿cómo hago con él? Si vivo en un edificio y tengo un abuelito, ¿cómo se hace? ¿Sí? Claro, hay que ser estratégicos, lo que decíamos. Hay que ser estratégicos, saber exactamente en el momento que haya cómo reacciono, cómo me muevo, a dónde me dirijo. Si ya sé que no voy a alcanzar a bajar con mi abuelito por las gradas del edificio porque no se puede tomar el ascensor, entonces, ¿dónde nos guarecemos? ¿A dónde vamos? ¿Sí? Y eso es saber que mi edificio es un edificio seguro, que es sismo resistente. Pero si yo estoy en una construcción ilegal que solo le encargué al maestro, entonces esas construcciones no tienen ninguna seguridad. Ahí sí es salga. Sí. No es buscar el sitio seguro de mi construcción, es salir porque esas se van a caer. Exacto. Sí, eso es definitivamente una realidad. Ahora, antes de despedirla y agradecerle muchísimo por haber estado esta tarde aquí, yo creo que es tan importante comunicar incertidumbre sobre estos temas sin generar miedo, ¿cierto? Así es. Como le dije, si queremos un sitio, vivir en un país 100% seguro que no hay ninguna amenaza, entonces no vivamos en el Ecuador. No, pero Ecuador, qué barbaridad. Hay muchas amenazas. Sí, hay muchas amenazas. Y hay que conocerlas. Tenemos que estar preparados. Y saber cómo reaccionamos. Sí. Y la Secretaría de Gestión de Riesgos es una institución supremamente importante en un país como el nuestro. Así es. Pero si uno se pone a pensar, ¿a dónde me iría a vivir? Así como está el mundo, Madre Santísima, no sé dónde. En todas partes va a tener. Entonces, lo importante es conocer dónde vive, la realidad de su entorno físico, determinar las amenazas y saber cómo voy a responder a esas amenazas. Así es. No sabe cuánto le agradezco el haber aceptado esta invitación. Siempre que sea necesario la estaré buscando. Usted tiene una agenda complicada, pero le agradezco infinitamente que nos haya dado estos momentos y nos dé una clase
magnífica como la que nos da. Un abrazo, feliz fin de semana anticipado. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. A ustedes, muchas gracias también por habernos acompañado. Esperamos haber cumplido nuestro objetivo de servicio a los ecuatorianos. Estos son temas que definitivamente hay que hablarlos y hay que hablarlos con claridad. Gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que lleguemos a ustedes con temas de valor. Pato Sánchez, a ti también muchas gracias. Hoy corrí, Pato, hoy corrí, ¿no? Pero bueno, aquí estoy, aquí estuve y llegué a tiempo. Un abrazo a todos, volvemos el lunes, por lo tanto, un fin de semana anticipado. Feliz fin de semana anticipado. Chao, chao. Aquí termina Punto de Encuentro para estar juntos con Jimena Ulestia.